Buenos días, bienvenidos al curso de razonamiento verbal. Este curso va dirigido para los alumnos de sexto grado A y sexto grado B. Valor del mes, lealtad. Bien, ahora vamos a ver esta diapositiva y en esta diapositiva nos dice lee. Vamos a leer este pequeño texto. Dice, la llama. Soy la llama del Ande, orgullosa de ser serrana, subo la cuesta despacio, levanto mi cabeza. Los incas y el rey Sol me admiraban y querían porque yo junto con ellos los caminos recorría. Fue pasando mucho tiempo y me tuve que esconder porque la gente malvada me quería comer. La vicuña y la alpaca son famosas por su lana, que es muy fina y codiciada. Felizmente que ahora hay gente que nos cuida y nos protege porque nosotros las llamas, vicuñas y alpacas somos del mismo Perú. Muy bien, entonces aquí nos están hablando de la llama. ¿Ya? Muy bien, ¿qué hemos hecho para saber que nos hablan de la llama? Hemos tenido que ver el título y además leer. ¿Ya? Entonces nosotros, para poder comprender este pequeño texto, hemos tenido que leer. Nosotros para comprender el texto no solamente debemos de leer una vez, debemos de leer 2 hasta 3 veces, porque hay textos que son sencillos y fáciles de comprender como este, pero hay textos que no se pueden comprender a la primera vez que vamos a leer. Para eso nos vamos a ayudar con un tema llamado, vamos a verlo entonces en la siguiente diapositiva y vamos a ver de qué tema estaremos hablando. Bien. Hoy vamos a hablar de la comprensión de textos. Claro, nosotros para poder comprender el texto anterior, nosotros debemos usar la comprensión de textos, que es lo que nos ayuda a entender claramente qué es lo que nos quiere decir el texto, de qué trata, encontrar las ideas principales, las ideas secundarias. Vamos a verlo más profundamente aquí. Ya vamos a ver acá la estructura de textos. ¿Cómo está estructurado el texto? Perfecto. Entonces la comprensión de texto está estructurado, dice, en las siguientes partes. Vamos a ver qué dice. Dentro de las partes que debes de reconocer de un texto de manera general están las siguientes. Primero debemos saber que existe el tema. Tema es el asunto a tratarse en el texto. Es de quién se habla en la lectura. Nosotros para saber de qué trata el texto, primero vamos a conocer el tema, ¿no? Que dice que es el asunto a tratarse en el texto. Es de quién se habla en la lectura. Ya ese es el tema. ¿De qué trata el texto? ¿De quién se hablará en la lectura? Eso quiere decir el tema. Después viene el título. El título. El título es la parte del texto que describe todo lo tratado en él. Hace un momento habíamos visto un pequeño texto. ¿De qué trataba? De la llama, ¿no? En la llama decía todavía el título, la llama. Entonces el título es la parte del texto que describe todo lo tratado en él. Luego viene la idea principal. Es aquella idea que expresa la información más importante del texto, ya que sin ella el texto no tendría mayor fundamento. Además, debes tener en cuenta que la idea principal es una oración y como tal debe contener un verbo dentro de ella. Entonces, en sí la idea principal no es la idea central del texto, la idea, como se dice, en sí nos quiere, es la idea central del texto, es lo más importante del texto. ¿Qué es lo que nos quiere decir el texto? ¿Ok? Muy bien, dice que la idea principal es una oración y como tal debe contener un verbo dentro de ella. Que esa es la idea principal, es lo más importante, lo más resaltante
del texto. Entonces hemos visto el tema, el título y la idea principal. ¿Hay más partes dentro de un texto? Claro que sí. Sigámoslo viendo en la siguiente diapositiva. Muy bien. Luego vienen las ideas secundarias. Dice, las ideas secundarias son informaciones que complementan la idea central, ya que se encargan de ampliar, detallar, explicar o desarrollar dicha idea. Sobre estas se formulan igualmente preguntas que pueden ser por afirmaciones dadas en el texto. Son preguntas que evalúan las afirmaciones o contenidos dados directamente en el texto, es decir, lo manifestado por el autor del texto. Y por deducción e inferencia son preguntas que evalúan aquellas afirmaciones que pueden ser asumidas a partir del texto. No preguntan por afirmaciones dadas directamente en el texto, sino por algunas ideas que el alumno pueda asumir después de lo leído. Entonces, en sí las ideas principales son las ideas que van a complementar a la idea principal. Es decir, son los detalles. Como decir, si hace un momento cuando yo les presenté el texto de la llama, nos hablaba de la llama en sí, de dónde crece, de dónde proviene, y luego nos empezó a hablar de otros animales, ¿no? Como la alpaca, como la vicuña, ¿no? Entonces es la alpaca, la vicuña y el hecho de vivir en la sierra, el hecho de que hay personas que los cuidan, esos son los detalles, esas son las ideas secundarias, ¿no? Las ideas secundarias son los detallitos que van después de la idea principal. La idea principal me dice, las llamas, por ejemplo, viven en la sierra. ¿Ok? Ese, por ejemplo, supongamos que esa era la idea principal, que la llama vive en la sierra. ¿Ya? Entonces, los animales como la alpaca, la vicuña, el venado, etcétera, etcétera, qué sé yo, son familias de la llama y son cuidadas por las personas. Todos esos detalles que yo estoy mencionando son las ideas secundarias. ¿Ok? Muy bien, pero dice, sobre estas se formulan igualmente preguntas que pueden ser por afirmaciones dadas en el texto. Dice, son preguntas que evalúan las afirmaciones o contenidos dados directamente en el texto, es decir, lo manifestado por el autor. Cuando dicen las afirmaciones dadas en el texto, es cuando hay palabras que ya lo da el autor dentro del texto, ya lo da el autor. Pero dice, hay otros que se dan por deducciones o inferencias. ¿Qué quiere decir esto? Por deducciones o por inferencias ya nos está dando preguntas que evalúan aquellas afirmaciones que nosotros podemos deducir del texto. Ya nosotros podemos asumir. No están dentro del texto, pero nosotros lo inferimos. Cuando hablamos, por ejemplo, cuando estaban hablando, por ejemplo, de la llama, de repente nosotros deducimos que generalmente la llama pudieron crecer en la época del Tahuantinsuyo. Ya podemos deducir, pero no lo dice el texto. El texto decía que la llama vivía en la época del Tahuantinsuyo. No, ¿verdad? No lo dice, pero nosotros lo deducimos por historia, por conocimiento, porque sabemos que las llamas se encuentran en la sierra y parte de la sierra era el Tahuantinsuyo. Entonces por ahí nosotros podemos deducir que la llama sí era de la época del Tahuantinsuyo. Entonces eso es por deducción o por inferencia. Nosotros podemos inferir palabras que no están dentro del texto, pero que pueden ser parte del texto. ¿Ok? Para nosotros poder comprender el texto, también podemos hacer deducciones y podemos hacer inferencias. Y también podemos buscar aquí preguntas ya dadas en el texto, que ya podemos encontrar en el texto. ¿Ok? Muy bien, entonces tenemos como estructura del texto,
primero tenemos el tema, de qué trata el texto, luego viene el título que engloba en sí todo lo que quiere decir el texto, luego del el título ya vienen las ideas principales. La idea principal ya viene a ser mejor dicho, lo principal del texto, es lo que realmente nos quiere decir así en sí el texto, es lo importante del texto. Luego ya vienen las ideas secundarias, que son los detalles que se va a desglosar de la idea principal, ya que se va a desglosar, es decir, son los detallitos que va a darle consistencia a la idea principal. Ya, dentro de la idea secundaria vamos a encontrar dos aspectos. Estos dos aspectos, o mejor dicho, son preguntas que se formula el lector, la persona que lee. Uno es por afirmación dada en el texto, es cuando realmente tú encuentras las preguntas dentro del texto. Las otras son preguntas por deducción o por inferencia, cuando nosotros vamos a inferir, ¿ok? O vamos a dar ideas que no están en el texto, pero que nosotros no la podemos formular, ¿ok? Muy bien, continuemos. Ahora vienen las actividades. Estas actividades, chicos, los vamos a encontrar ¿dónde? En el libro, ¿ok? Todo lo que yo estoy explicando está dentro del libro, ¿ya? Los que tienen el libro no van a copiar nada. De frente van y resuelvan su libro. Los que no tienen el libro tienen que copiar el tema. Así que por lo tanto eso está en el libro. Lo único que vamos a hacer es leer el texto. Y dice, ¿cuál es la afirmación correcta? Como yo he leído el texto, voy a tener que marcar mi respuesta. Luego dice, identifica tema, ¿cuál es el tema? Porque esto no tiene un título. Entonces yo tengo que poner acá de qué trata. ¿Cuál es el tema? Se refiere a de qué trata el texto. Idea principal, saco mi idea principal. ¿Cuál es lo principal de este texto? Aquí le voy a poner. Y luego saco mis ideas secundarias, que son los detalles, ¿no? Los detalles de mi idea principal. Igual acá en el texto 4, leo el texto y respondo. ¿Cuál es la afirmación correcta según el texto? Marco. Para extraer 1 kilo de oro es necesario. Me han hablado del oro, entonces yo empiezo a marcar cuál de esta es la correcta. Muy bien, continúo. Recomendaciones. No olvidar hacer márgenes de color rojo en su cuaderno curso de razonamiento verbal. Se copiará en el cuaderno solo la diapositiva 3 y 4. Copiar con mucho orden respetando los signos de ortografía y de puntuación. Desarrollar la tarea después del tema tratado. Enviarlo al Facebook indicado. Muy bien, chicos, dicho todo esto, este video se ha acabado y solamente les deseo que tengan muy buenos días.